Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. La noche que prometía ser uno de los momentos más esperados del año en el mundo del entretenimiento turco se convirtió en una auténtica bomba mediática cuando Erkan Merik, el actor conocido por su carisma y papeles románticos, compartió un fragmento del poema que leyó a Asal Suba durante su noche de bodas. Sí, escuchaste bien. Erkan Merik emocionó a miles de fans al revelar un pedazo muy íntimo de su vida con Asal, y lo hizo nada más y nada menos que a través de sus redes sociales, provocando una ola de reacciones, rumores y, por supuesto, muchísima curiosidad. Todo comenzó con una simple historia en Instagram. Una imagen en blanco y negro, una copa de vino y la voz de Erkan recitando: "Te elegí en el silencio de mis dudas, entre el caos de mi alma, porque en tus ojos encontré el refugio que nunca supe que necesitaba". Estas líneas, cargadas de emoción y ternura, fueron suficiente para que los fans comenzaran a preguntarse qué más pasó aquella noche mágica. Asal Suba, por su parte, no tardó en responder con una historia propia, mostrando una rosa roja sobre la almohada y escribiendo: "Aún resuena tu voz en mi corazón". Esta interacción digital entre los dos actores ha desatado una avalancha de especulaciones sobre el nivel de intimidad y poesía que rodeó su unión. Pero eso no fue todo. Días después, Erkan decidió compartir el poema completo en una entrevista exclusiva con una revista de espectáculos. Y aquí viene lo impactante: el poema fue escrito por él mismo, y cada verso contenía referencias personales a su historia con Asal. "Nunca imaginé que escribiría algo así", confesó Erkan. "No soy poeta, pero ella me hace sentir como uno". La entrevista reveló detalles que hicieron suspirar a muchas de nuestras espectadoras. El poema hablaba de encuentros a escondidas, de miradas que decían más que 1000 palabras y de promesas hechas bajo la lluvia. "Aquel día en que olvidaste tu bufanda, yo supe que nunca más quería devolvértela", recitó Erkan con una sonrisa. Lo que muchos no sabían era que la ceremonia fue sumamente privada, con solo familiares y amigos muy cercanos. Sin embargo, ahora sabemos que el momento clímax fue precisamente cuando Erkan se levantó, tomó la mano de Asal y comenzó a leer el poema frente a todos los invitados. Según algunos asistentes, Asal no pudo contener las lágrimas. "Fue como si el tiempo se detuviera", comentó una amiga cercana. "Todos sentíamos que presenciábamos algo verdaderamente especial". Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y emoción. Frases como "esto es amor real" o "quiero a alguien que me ame como Erkan ama a Asal" llenaron los comentarios. Y es que, en un mundo donde lo superficial suele dominar, ver una expresión tan pura y poética de amor ha tocado profundamente al corazón del público. Este fenómeno mediático también reavivó el interés por la historia de amor entre Erkan y Asal, que muchos pensaban que había quedado en el pasado. Aunque su relación fue conocida por todos durante el rodaje de la exitosa serie que protagonizaron juntos, no muchos sabían que, en secreto, habían mantenido el contacto durante años. Una amistad que, según confesaron ambos, nunca perdió la chispa del primer encuentro. Los seguidores más fieles comenzaron a buscar pistas en entrevistas pasadas, publicaciones antiguas, incluso gestos y miradas durante apariciones públicas. Los fans descubrieron momentos en galas de premios y programas de televisión donde las miradas cómplices entre ellos eran más que evidentes. "Siempre hubo algo ahí", escribió una usuaria en Twitter. "Ahora todo cobra sentido". La revista que publicó la entrevista con Erkan agotó sus ejemplares impresos en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de análisis del poema, con usuarios intentando descifrar cada metáfora y cada símbolo. Algunos incluso especularon que ciertas frases hacían referencia a momentos dolorosos que vivieron lejos del ojo público. Por ejemplo, una línea decía: "y aún en la distancia, tu eco me sostuvo en pie". ¿Habla esto de una separación temporal? ¿Una crisis superada? Las preguntas no paraban de surgir. Mientras tanto, Asal continuó con sus sutiles publicaciones. En una historia de Instagram, compartió una imagen del anillo de bodas junto al libro de poemas de Pablo Neruda. La fotografía, sin palabras, decía mucho. Poco después, publicó una playlist titulada para él, llena de canciones suaves, románticas, muchas de ellas con letras de esperanza y reencuentro. Los medios comenzaron a hablar no solo del romance, sino también del impacto cultural que estaba teniendo. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar el fenómeno, y psicólogos invitados hablaron de cómo los gestos de Erkan y Asal estaban devolviendo a la gente la fe en el amor romántico. En un mundo donde los vínculos se han vuelto fugaces, esta historia demuestra que lo auténtico todavía tiene lugar, comentó una experta en relaciones en un programa matinal. Un detalle que conmovió especialmente fue revelado por un periodista cercano al entorno de la pareja. Durante la lectura del poema en la boda, Erkan hizo una pausa inesperada, miró a Asal a los ojos y dijo:
Si alguna vez nos perdemos, prometo volver a encontrarte, en cada palabra, en cada verso, en cada silencio. Fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y que, según varios testigos, desató una ovación cargada de emoción. Desde entonces, muchos seguidores comenzaron a compartir sus propias historias de amor inspiradas en la pareja. Algunas cuentas de redes sociales incluso comenzaron a publicar poemas originales con el hashtag #poemas para Asal, que se volvió tendencia durante varios días. La influencia de esta historia comenzó a traspasar las barreras del espectáculo y a instalarse como un símbolo cultural del amor profundo y comprometido. En una entrevista posterior, Asal fue consultada sobre el poema y su reacción. Con lágrimas contenidas y una sonrisa luminosa, respondió: "No sabía que alguien podía mirarme de esa manera, con tanto respeto, con tanta ternura". Cada palabra que escribió Erkan fue como si pusiera en papel cosas que yo misma no sabía que sentía. La historia no terminó ahí. A las pocas semanas, la pareja anunció que lanzarían un proyecto conjunto, un cortometraje inspirado en su historia de amor, escrito por ambos y protagonizado por ellos. El proyecto, titulado Cuando el verso nos encontró, promete ser una fusión de poesía, imagen y emoción. Según sus declaraciones, el objetivo es recordarle al mundo que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero. Los seguidores esperan con ansias este proyecto, que se estrenará en un festival de cine independiente. Las primeras imágenes promocionales muestran escenas de una pareja caminando bajo la lluvia, abrazándose en una estación de tren vacía, y mirándose en silencio, como si el mundo desapareciera a su alrededor. A medida que se acerca la fecha del estreno, los comentarios no dejan de multiplicarse. Las cuentas oficiales de ambos actores reciben miles de mensajes diarios, muchos de ellos de parejas que aseguran haber encontrado en su historia una nueva inspiración. Algunos incluso confiesan haberse reconciliado con sus exparejas, motivados por la intensidad emocional de la historia. Este inesperado fenómeno ha hecho que muchos se pregunten si estamos ante una nueva era en la narrativa del amor público. En lugar de los romances plásticos y las relaciones por conveniencia, Erkan y Asal parecen haber puesto sobre la mesa un nuevo paradigma: el amor como acto poético, como construcción íntima, como refugio. El éxito del poema no solo ha sido emocional, sino también comercial. Una editorial ya ha firmado contrato con Erkan para publicar un pequeño libro de poemas titulado Aún resuena tu voz, en honor a la frase de Asal. El libro incluirá el poema completo leído en la boda, otros escritos inéditos de Erkan y algunas cartas que intercambiaron durante los años que estuvieron separados. Todo esto ha elevado aún más el interés en la pareja, que ha pedido a los medios y a sus seguidores respeto por su privacidad. Compartimos lo que queremos compartir, dijo Erkan en una rueda de prensa. Pero hay cosas que son solo nuestras, y queremos que así sigan siendo. A pesar de su discreción, el fenómeno no muestra señales de disminuir. Las marcas han comenzado a ofrecerles contratos millonarios para campañas publicitarias, pero la pareja ha rechazado varias propuestas, alegando que no quieren comercializar algo que para ellos es sagrado. En un mundo saturado de escándalos y noticias efímeras, la historia de Erkan y Asal ha sido como una ráfaga de aire fresco. Un recordatorio de que, en medio del ruido, aún hay espacio para lo genuino, para lo bello, para lo que nace del alma. Y quizás eso es lo que más ha resonado entre sus seguidores, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no necesita artificios. Solo necesita dos personas dispuestas a mirarse, a escucharse y a decir, como Erkan dijo en su poema: "Te elegí, incluso cuando no sabía cómo hacerlo. Porque entre el caos, eras calma. Entre el ruido, eras canción". ¿Y tú, qué opinas de esta historia de amor tan intensa y poética? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias más apasionantes. Hasta la próxima.